metodología para acceder a esos estados de conciencia, a esos estados emocionales que activan esos códigos que él descubrió también con el sentido biológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es la base, pues, donde se levanta todo el templo de la descodificación, de la biodescodificación o de la desprogramación, para hacerlo que cualquiera pueda de alguna forma tomar conciencia de que mis síntomas físicos tienen una explicación emocional, y hay un conflicto emocional que luego se transforma en un conflicto biológico, y vamos a hacerlo accesible a todo el mundo. Es decir, la cuestión es que me dice, mira, la biodescodificación tiene que ser algo que tiene que estar al servicio del pueblo. Es para reeducar a la gente que las emociones le afectan físicamente, y que si toma conciencia de ello, podemos evitar que en la pirámide, arriba, a la hora de visitarse al médico, pues haya la gente que tenga que estar, que se le pueda atender mejor, y obviamente con un gasto económico menor, porque la biodescodificación entiendo que hace tomar conciencia de que somos responsables de nuestras emociones. Se sanan tomando conciencia de, anda, pues yo no sabía, ahora entiendo por qué yo tengo esas tendencias, o porque siempre estoy triste, porque claro, cuando estaba en el vientre de mamá, por ejemplo, se le murió a su madre, mi mamá, y tengo una tristeza. Porque una frase sin emoción, sin sentimiento, no sirve para nada. O sea, cuando uno habla y siente, lo que sí que hay que tener en cuenta es utilizar el sentido positivo de lo que estás haciendo, que no el pensamiento positivo, el sentido positivo. Hola, soy Víctor Grosa, bienvenidos a Proyecto Sinaidesis. Como ya sabrán muchos de ustedes, este es un proyecto nacido desde mi corazón con la idea de entrevistar a seres que han tenido uno o varios despertares en su vida, y debido a eso han escarbado en sus profundidades y han encontrado su propia luz, han empezado a brillar y ahora pues promueven conciencia o ayudan a otros a pues brillar por sí mismos. La idea no es enseñar nada a nadie, la idea es compartir procesos de despertar y experiencias de gentes muy diversas para que podamos vernos reflejados y encontremos puertas donde desde nuestro atasco solo estamos sintiendo que hay un muro, un enorme. Si sirve a alguien de algo, si alguien puede pues encontrar alguna clave o puede sentir que su caso es parecido o similar al del entrevistado, pues habré logrado gran parte de lo que pretendo con estas entrevistas, con estas charlas, que es pues recordarnos los unos a los otros que somos seres inmensos de un poder ilimitado y de una capacidad de amar increíble. Espero que la disfruten. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más con Enric Corbera. Hola, Enric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Y con Luis Palacios detrás en la cámara, en colaboración con la Caja de Pandora, con Galería Línea, con Seres FM, en este segundo vídeo-audio programa para hablar sobre lo que hace Enric. Hicimos una primera hora donde pues, conocíamos un poquito quién era Enric, y también de paso la biodescodificación, etc. Pero hoy vamos a centrarnos más en la biodescodificación y de paso en el curso de milagros que hace Enric, que tiene que ver con un libro que tiene por aquí, Curso de Milagros. Este es el segundo que he sacado yo, que es el Activando Maestría Interior, que es un taller mío, pero eso lo puso Luis Palacios, que es muy amigo mío, y así yo lo nombro y ya no tengo que tocarlo más porque ahora estamos con Enric. Y nada, pues vamos a hablar de biodescodificación ya entrando así a saco paco, como decimos en España. Bien, todo el mundo sabe, ¿sí? hasta la ciencia lo acepta, la más ortodoxa, que las emociones afectan al soma, al cuerpo. Pero al final la gente dice, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Entonces hay toda una serie de técnicas que se hacen para mí mal llamadas alternativas, porque yo pienso que nadie es alternativo a nada, y empiezan a desarrollar técnicas como para gestionar las emociones, para sacar las emociones, pero es un poco como ir a muchos sitios sin ir al sitio concreto, ¿no? Es como rebuscar en el pajar
para buscar la aguja, pero a ver si encontramos la aguja, ¿no? Y sí, la aguja está en el pajar, ¿no? Pero la biodescodificación entiende, comprende que la naturaleza tiene unos códigos y que estos códigos hay que encontrarlos, y una forma de encontrarlos es a través de la emoción o del conflicto emocional, que luego el inconsciente biológico lo transforma en lo que nosotros llamamos síntomas físicos o enfermedades, ¿no? ¿Dónde empieza todo eso? Pues podríamos empezar por la Biblia, como nombraba la otra vez, ¿no? Por ejemplo, los padres comen uvas verdes y los hijos les rechinan los dientes. Jesús en el Evangelio de Mateo decía: no resistáis al mal. De alguna forma, ¿qué quiere decir no resistir al mal, ¿no? Porque a lo que le llamamos el mal, pues hay una información que hemos de integrar y de transformar, ¿no? Si vamos más a lo moderno, si nos iríamos a Freud, él nos habla del inconsciente individual y de otras cosas, y Jung nos habla del inconsciente colectivo, y de aquí hemos ido llevando del inconsciente familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que podemos llegar a Hammer, ¿no? Hammer, el doctor Hammer, repito, y lo voy a decir clarísimamente, para mí lo que él ha descubierto es merecedor del premio Nobel, pero también peca de cierta prepotencia en pensar o en creer que la nueva medicina, como él le llama, que eso lo encuentro un poco desafortunado, llamar algo nueva medicina, bueno, una nueva forma de mirarlo, sí, la medicina tiene que ser una. Es como que todo empieza y todo termina con la nueva medicina germánica, ¿no? Y bien, esto no es así, porque luego hay toda una serie de investigadores y que desarrollamos a partir de sus bases, desarrollamos lo que él no pudo desarrollar, o no supo desarrollar, o no estuvo inspirado para desarrollar, que es la psicoterapia en sí, o sea, la metodología para acceder a esos estados de conciencia, a esos estados emocionales que activan esos códigos que él descubrió también con el sentido biológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es la base, pues, donde se levanta todo el templo de la descodificación, de la biodescodificación o de la desprogramación. Por ejemplo, aquí un gran alumno de Hammer fue Klaus Sabat, que desarrolló la biología total, pero se les critica tanto a Hammer como a Klaus Sabat que su metodología es como que muy de difícil acceso a la persona en general, ¿no? Y siempre caemos en la misma trampa, ¿no? De buscar al especialista. Esto es lo que yo quiero subsanar, o sea, quiero reparar, ¿no? O sea, creo que la biodescodificación, tal como la entendemos nosotros, o sea, tal como la entiende el Instituto Español de Biodescodificación, en el cual soy su director, y que hemos creado la Asociación Española de Descodificación, en la que soy su presidente, que ya no soy el director y el presidente, pero bueno, el que realmente es el que la fundé, ¿no? Pero hay todo un equipo detrás que no funcionaría nada si no fuera por ellos. Hay un montón de gente, está también Luis detrás, pues vamos a llevar, vamos a desmitificar, vamos a hacerlo que cualquiera pueda de alguna forma tomar conciencia de que mis síntomas físicos tienen una explicación emocional, y hay un conflicto emocional que luego se transforma en un conflicto biológico, y vamos a hacerlo accesible a todo el mundo. Es decir, lo que me estás diciendo es lo que ahora prima, que es, bueno, muy bien, hay especialistas, te pueden ayudar en el momento, pero vamos a educar, como hacía la medicina china antiguamente, ¿no? A educar a la persona o al ser. Correcto, Víctor, es así, ¿no? Para que vaya él tomando conciencia de lo que es el tema que le afecta, para evitar tener que ir luego al especialista, ¿no? Formar, ¿no? Perfecto, Víctor, mira, me has recordado con esa apunte que me acabas de hacer tan ideal. Tuve la suerte, y digo la suerte porque fue un encuentro realmente maravilloso. Estuve con el señor Eusebio Leal, que es amigo íntimo de Fidel Castro, y me quedé impresionado con su humanismo. Además, tiene una formación teológica, iba para sacerdote y tal, Y entonces, bueno, de alguna forma estamos exponiéndole, explicándole lo que estamos haciendo con la biodescodificación, ¿no? Y él me dijo: ¿quiere que le explique yo la biodescodificación? Bueno, esa gente son gente muy bien preparada, por lo tanto ya se había enterado de algo, ¿no? La cuestión es que me dice: mira, la biodescodificación tiene que ser algo que tiene que estar al servicio del pueblo. Digo, me puse yo cómodo a escuchar, y digo: siga, por favor. Y me dice algo tan claro como que esto que me acabas de decir tú, Víctor,
es para reeducar a la gente que las emociones le afectan físicamente y que si toma conciencia de ello, podemos evitar que en la pirámide, arriba, a la hora de visitarse al médico, pues haya la gente que tenga que estar, que se le pueda atender mejor y obviamente con un gasto económico menor, porque la biodescodificación entiendo que hace tomar conciencia de que somos responsables de nuestras emociones. Cierto es, dice él, que estas emociones la mayoría de las veces van por debajo y por lo tanto no son conscientes y por eso se manifiestan en el cuerpo, y que si la persona está educada que tal enfermedad o tal síntoma tiene que ver con tal conflicto o con tales conflictos, porque la cosa no es tan simple como tal enfermedad, tal conflicto, o sea, no seamos ahora simplistas, pues ese toma de conciencia pues le hará pues que la cosa sea menos grave. Digo, pues yo no le explico lo que es la biodescodificación, señor Eusebio, porque me lo ha definido usted perfectamente. Entonces él entiende que la biodescodificación hay que llevarla pues a secundaria. Hay que educar al pueblo con no sé, conciencia, ¿no? Pues esta es la clave, ¿no? O sea, no pretendemos que una persona, pues no sé, tiene un cáncer y ella misma se puede biodescodificar, que lo puede hacer si realmente no hay nadie más, ¿no? Lo que pretendemos es que la persona, cuando reciba un impacto emocional, un disgusto, algo inesperado, un acontecimiento que impactante emocional, sepa relativizarlo y que sepa la manera de gestionarlo para que le haga un daño menor físicamente. Esta básicamente es la idea, ¿no? Y que si en vez de un cáncer es una úlcera, pues mejor que mejor, ¿no? O en vez de un síntoma mucho más grave es un síntoma menos grave, pues esta es la idea, ¿no? Hacer conciencia a las personas. Luego, obviamente, trata de formar formadores y de formar terapeutas. Por eso dividimos la formación en lo que se llaman las bases, en la que puede hacerlo todo el mundo, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, o sea, mucha gente estudia las bases para él mismo, ¿no? Porque, pues oye, pues se sanan tomando conciencia de, anda, pues yo no sabía, ahora entiendo por qué yo tengo esas tendencias, o porque siempre estoy triste, porque claro, cuando estaba en el vientre de mamá, por ejemplo, se le murió a su madre, mi mamá, y tengo una tristeza. Pero te interrumpa, ¿ese sería el libro que enseñamos en el primer capítulo, en la primera parte? Sí, el libro el tratado... ¿No puedes acercar, Luis? Bueno, yo mismo me levanto. Para los que estáis escuchando la radio no pasa nada porque ellos no lo verán, pero sería este libro. Este es el libro donde pues, aprenderían todos esos conceptos generales, ¿no? Para que uno pueda saber un poco la base de todo eso, ¿no? Supongo que también tú lo estás promoviendo algún tipo de curso, etc. Y de hecho estamos ahora, se publicará, me imagino que primeros de año, una especie de diccionario, ¿no? Donde se explicará más o menos si tengo tal síntoma, tal enfermedad, por dónde puedo empezar a buscar, ¿no? Por ejemplo, si tengo pues una gastritis, pues que la persona sepa que realmente pues el sistema digestivo tiene mucho que ver con conflictos familiares, situaciones, a veces lo decimos, estoy viviendo una situación que no digiero, ¿no? Lo verbalizamos y todo, ¿no? Y esa situación normalmente es un tema familiar, que puede ser una familia real, o sea, la familia sanguínea, o puede ser la familia, pues no sé, el grupo de amigos o los colaboradores en el trabajo. Es curioso porque mi mujer es canalizadora, además terapeuta, etcétera. Ella ha estado mucho con terapias alternativas, una vez más, gestalts, etc. Y ella siempre me está apretando. Yo soy un tío que era muy negativo hasta los 27 años y aprendí a ser muy positivo. Entonces ahora me está apretando siempre con que lo positivizo todo tiene que estar siempre bien. Y entonces está un poco como pinchándome siempre, saca tu rabia, no la guardes, no la tengas dentro. Lo digo porque creo que vivimos en una sociedad donde parece que todo el día nos estamos quejando, pero parece que al revés, que tenemos que mostrar siempre que estamos bien. Y todas esas emociones que no sabemos dónde anidar. Atención a lo que voy a decir. Yo suelto muchas cosas para que tú sueltes. Atención a lo que voy a decir y vamos a ponerlo en el contexto adecuado. El pensamiento positivo no sirve para nada. Vale, ahí quería llegar. Para nada. O sea, todo está bien, no sirve para mientras nada. me quema el culo. Sí, no sirve para nada. Está bien que lo digamos porque ya todo ese pensamiento de nueva era. Sí, porque hay gente que está todo el día pensando en positivo, pero no están observando lo que pasa por detrás. Y ahí además están haciendo una contraorden, ¿no? Al final están castrando todo lo que ellos creen que están lanzando. Entonces, o sea, ni las frases positivas sirven para nada, porque una frase sin emoción, sin sentimiento no sirve para nada. O
sea, cuando uno habla y siente, lo que sí que hay que tener en cuenta es utilizar el sentido positivo de lo que estás haciendo, que no el pensamiento positivo. El sentido positivo. Por ejemplo, un curso de milagros nos enseña, nos dice, un maestro de un curso de milagros enseñará a sus alumnos a pensar desde la afirmación, no desde la negación. Pero esto es un principio cuántico. Para el inconsciente, decir, no me gusta el café, el inconsciente solamente entiende de café. Por lo tanto, ¿qué le estamos prestando atención? Al café. ¿Ok? Y tú, te puede gustar el café y a mí no me puede gustar el café. Bueno, vamos a hacerlo al revés. A mí me gusta mucho el café, igual a ti no te gusta. A mí no. ¿Ves? Vamos a ponerlo bien. Y podemos estar hablando horas del café. Pero en realidad, tú dirás no, y yo diré sí, pero ¿de qué estamos hablando? Del café. Y estamos creando una realidad, que es el café. ¿Ok? Bien. Cuando hablemos, eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Nuestra forma de hablar tiene que ser afirmándose, que no tiene nada que ver con el positivo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso o siento que tengo que vestir así, o que tengo que hablar así, y que tengo que vivir de esta manera. Y no quiero vestir como tú vistes. Como tú comes a mí no me gusta. Sí, sí. Me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo me afirmo. Y el universo refuerza mi afirmación. Por tanto, entonces eso entrará en un estado de paz interior. Porque yo estoy afirmándome y no estoy engañando a nadie. A mí me gusta vestir así, me gusta comer esto y estoy muy en paz haciendo esto, ¿no? O sea, por tanto hay que afirmarse. Hacer pensamientos positivos, mucha gente lo utiliza como antídoto a los pensamientos negativos. Por ejemplo, yo no quiero ser negativa. O luchan contra un pensamiento parásito. Y no se dan cuenta que cuando tú te resistes a algo, tú refuerzas aquello. Por lo tanto, lo que te resistes, persiste. Entonces, la biodescodificación te enseña que nosotros vivimos en el mundo de la. En el mundo de la justificación. Yo, permítame que eso diga, yo le llamo el tonto del culo, que todo el mundo lo sabe. Está sentado, pero todo el mundo lo tiene, sentado a la diestra del cerebro. Bueno, para los diestros y para los zurdos a la izquierda. Y es el que justifica todo, lo razona todo, lo explica todo y que necesita darle una explicación a lo que sucede, ¿no? Por lo tanto, si me resfrío es porque me ha dado un golpe de aire. Pero resulta que estaba yo con 5 personas más y a quien le dio el golpe de aire fue a mí, porque los demás no se resfriaron. Pero yo no tomo conciencia de que recibo una llamada y aquella llamada me enfría. Porque me están diciendo que aquel trabajo que tenía que entregar, pues no me lo han aceptado. Y entonces yo estoy allí muy bien, cierro el teléfono y jaja, jiji, jiju, y por dentro más frío que un helado. Entonces el aire que da me enfría y yo soy el que me resfrío. O ir a una comida, y si la comida no nos siente mal a todos y me sienta mal a mí, ¿qué me está pasando en aquel momento? Esto es lo importante. Pero cuando yo tomo conciencia de esto, cuando yo tomo conciencia de que cualquier evento en mi vida me está dando un impacto emocional, y en el momento que me impacta esa emoción, soy capaz de disociarme de esa emoción y analizarla e integrarla, qué hay detrás de esto, por qué me ha molestado, etcétera, etcétera, eso es integración, esto es curación, esto es crecimiento. Por eso te decía, mi mujer me está enseñando a nombrar las cosas. Es decir, Víctor, si algo no te sienta bien, nómbralo. No tienes por qué atacar a nadie, tú nómbralo. Cuando tú haces esto, a mí me pasa esto. Y al sacarlo, lo estás viendo, estás haciéndote consciente, lo expresas y no se queda ahí metido, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de biodescodificación, me hace gracia porque al final yo creo que... Te explico, ya sé la pregunta que me vas a hacer. ¿Te parece que estamos hablando que es todo lo mismo? No, que da la sensación de que ya hace mucho tiempo que algunas ramas están buscando cosas similares y cada vez nacen nuevas formas, más sintetizadas, más claras y más directas, de ir al grano. Es como que el tiempo se estuviera comprimiendo ahora, como que apeteciera, desde el inconsciente colectivo, apeteciera ya buscar soluciones cada vez más prácticas y directas. Correcto. Mira, la biodescodificación no es una técnica, que quede claro. La biodescodificación no es una técnica. O sea, la biodescodificación es una metodología que emplea diferentes técnicas. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque yo creo que me hagan la técnica de la biodescodificación. Perdón. La biodescodificación, si algún mérito se le tiene que dar, no es que haya descubierto nada. Pero sí que está aunando cosas. ¿Me sigues? O sea, no separa la medicina alopática. La medicina alopática es fundamental para el biodescodificador. El biodescodificador necesita el diagnóstico médico.
y preciso, y muy preciso. Porque si, en función de la capa endodérmica que esté afectando el tejido, yo sabré qué tipo de conflicto tiene mi paciente y además qué tipo de preguntas le tengo que hacer para llevarle al inconsciente. Es muy rápida. Si me encuentro con un paciente mental, que son un poquito más complicaditos, pues podemos utilizar técnicas como la hipnosis ericksoniana. Con otros podemos utilizar técnicas que me enseña la Gestalt, por ejemplo, la PNL, la programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Exacto, y si tiene una persona con un problema en la pierna, pues además de lo que tú puedas testar, puedes decir, a ver, ¿qué te ha dicho el médico? ¿No? Si te afecta al músculo, a un tendón, o te afecta al hueso, o a lo que sea, ¿no? Y eso te ayuda a ti a ver dónde está la base del problema, ¿no? Por lo tanto, no es un tema que está al margen de nadie. Es decir, que lo básico, fundamental, es que aúna. Es clave. O sea, pero yo creo que estamos en un momento, como hablábamos en otro programa, yo trabajo para de hacer las paces con uno mismo y con los demás, ¿no? A mí muchos médicos me envían pacientes y el colectivo médico me llaman doctor y digo, yo soy licenciado en psicología, sí, pero usted le llamamos como doctor porque usted realmente está aunando lo que es la salud y lo que es la medicina y nos está enseñando cómo, por ejemplo, había un doctor cirujano muy importante en Cuba. Cuando expliqué la interacción de las medicaciones a los pacientes, el médico en general no considera que las enfermedades, la misma enfermedad tiene una fase fría y una fase caliente, y define enfermedades frías y enfermedades calientes como si fuesen diferentes, ¿no? Cuando Hammer descubrió que no es así, y lo explicó en las dos fases de la enfermedad, la fase simpagotónica o conflictual y la fase vagotónica o reparadora, que normalmente en la fase vagotónica es cuando realmente la persona está enferma. ¿Ok? Bien, cuando la persona está enferma, es cuando realmente se está curando y es cuando realmente hay que dar la medicación. Porque Hammer recibía muchas críticas porque bueno, se le morían las personas curadas, ¿no? O sea, los enfermos curados se le morían, ¿no? Porque era un poco reacio a los tratamientos médicos, vamos a llamarle ortodoxos o normales, ¿no? Entonces, cuando comprendes eso y que la medicación, por ejemplo, si estoy en fase activa o de estrés, llamado simpacotonía, me están dando un medicamento simpaticotónico, me está creando un problema. Y si me lo dan vagotónico cuando estoy en vagotonía, me está dando otro problema. Por lo tanto, es muy importante que el médico sepa en qué fase se encuentra su paciente. Curiosamente, la medicina china conoce eso. Claro. Lo que pasa es que trabajan con hierbas, quizás menos agresivo, no con tanta química, pero bueno, cada uno escoge, ¿no? Como que pero por lo menos sí conocer. Es que nosotros también nos basamos en los temas de la medicina china. Por ejemplo, sabemos que en la medicina china hay un meridiano que pasa por las amígdalas y el apéndice, y el 50% de la gente que les han operado las amígdalas les han operado del apéndice. Entonces, claro, esto no es casualidad, ¿no? Tiene, además, a nivel de conflicto biológico es muy parecido, ¿eh? Pierdo el bocado y aquí pierdo mis ahorros o mi hucha, porque la apéndice es como una hucha, pero tiene que ver como que pierdo algo que muy importante para mí, ¿no? En diferentes contextos, pero así es, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo claro, ¿eh? Y digamos que, para resumir lo que es la biodecodificación, y sobre todo lo que pretendes tú o lo que estás haciendo tú es hacerla llegar a todo el mundo, ¿no? A integrarla a todas partes, lo posible. ¿Qué tiene que ver en todo eso la biodescodificación? O sea, ahora vamos a resumir un poco qué es la biodescodificación, pero ¿qué tiene que ver con el curso de milagros que tú impartes? Tú ya hablaste de que este libro te cambió también la vida. Sí, de hecho lo voy a comprar. Sí. Sí, porque yo he leído mucho metafísica, pero me da que aquí hay un paso. Si me permites, más, ¿no? te lo voy a regalar. Ok, acepto. Acepto, ya me he regalado los libros. Yo, si te permites, te lo voy a regalar. Bien, vamos a ver. O sea, un curso de milagros es un curso de autoaplicación. Emplea una terminología judeocristiana y que obviamente a mí tenía una resistencia. A mí me costaba mucho al principio llamarle un curso de milagros por todo claro, huías precisamente de toda esa herencia, ¿no? Y de hecho no le llamaba un curso de milagros, le llamaba un curso de autoconocimiento, tal y cual, ¿no? Pero al final yo dije, se llama un curso de milagros y le llamo un curso de milagros y punto. Y la verdad es que la gente que se llama espiritual, o se hace llamar espiritual en general, pues deja una rutina religiosa y hace otra rutina religiosa. O sea, para simplificar,
deja de rezar el rosario y reza el Japamala. Deja de cantar un canto gregoriano y canta un bhajan. Y trata de romper unas herencias. Y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y luego no llevan hábitos negros y se ponen unos hábitos blancos. Y en vez de llevar una no sé qué, una cofia de monja, se ponen una no sé qué en la cabeza, ¿no? Y así son muy espirituales. Están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que te enseña un curso de milagros. Que no hay que cambiar la palabra, hay que cambiar el concepto. Por tanto, no hay que cambiar la palabra Dios, no hay que cambiar la palabra Espíritu Santo, hay que cambiar el concepto de la palabra. Porque no es la forma, sino el fondo. Entonces, por eso dice que es un curso de autoaplicación, ¿no? Y dice un curso de milagros, el mismo dice que tú no tienes que caer para nada en sus principios, sino ponlos a práctica y lo verás, ¿no? Pienso que un curso de milagros es un libro que si lo autoaplicas en tu vida, los principios que te enseña, y los vas poniendo en práctica cada día, te transforma tu vida y, bueno, de hecho llegas a lo que pretende, que es a la paz interior, que es el paso previo para la curación, para el estado de curación, ¿no? Y aquí hay una conexión con la biodescodificación. Claro, entonces, bueno, claro, o sea, mis profesores, mis formadores, y hasta el terapeuta que aplica los principios de la biodescodificación, de hecho, hay colgado en la red una charla, unas clases, que son 6 horas, creo recordar, o 8, sobre la biodescodificación a la luz de un curso de milagros, ¿no? Entonces, claro, cuando el terapeuta observa a su paciente desde los principios de un curso de milagros, a nivel cuántico, el terapeuta no cree en lo que cree el paciente. Obviamente tratamos a la enfermedad, pero no tratamos el síntoma físico de la enfermedad, sino tratamos la fuente de la enfermedad, que se encuentra en una desarmonía o en una falta de coherencia emocional en la persona, ¿no? Una falta de coherencia que puede ser predispuesta por sus ancestros o un impacto realmente emocional, como puede haber sido, pues, un accidente, la muerte de un hijo o cualquier cosa parecida, ¿no? Algo realmente imprevisto, dramático, vivido en soledad y que no le encuentras la solución, ¿no? Bien, Hammer eso lo domina muy bien, pero él se carga fácilmente todo lo que es transgeneracional, todos los proyectos de sentido y todas esas historias, ¿no? Para él los conflictos son casi todos coyunturales. Nosotros hemos descubierto que los conflictos, la minoría son coyunturales y que si se desencadenan, ¿por qué? Para explicarlo bien, esto es muy importante tenerlo claro. La gente te dice rápidamente, entonces, si a mí se me muere un hijo y voy a tener un cáncer de pecho, digo, no, esto no funciona así. Si usted tiene un cáncer de pecho, es diestra y es pecho izquierdo, muy probablemente usted tiene un conflicto de pérdida de hijo que tampoco hace falta que se haya muerto, ¿eh? ¿Ok? O sea, eso no es reflexivo, porque al final cada persona es única. Cada persona tiene unos programas heredados, genéticos en el sentido físico y genéticos a nivel energético, bioenergético, y todo un árbol transgeneracional, unas predisposiciones a repetir programas de nuestros ancestros. Entonces, realmente, de alguna forma, nacemos con ciertas predisposiciones a experimentar ciertas situaciones que nos pueden provocar ciertos síntomas. Por eso, dos personas que viven el mismo aspecto, el mismo conflicto, no tienen por qué gestionarlo igual emocionalmente. Luego, perdona que te interrumpa, la genética, esa orden que te dan a veces, esto es genético y te va a pasar a ti. Es verdad que es genético y que yo lo repito el patrón, pero no es verdad que me tenga que pasar a mí. Correcto. Si yo pongo los medios para... Eso lo demuestra, eso es la ciencia que está hoy actualmente, que es la epigenética. La epigenética nos viene a demostrar que el ambiente externo programa el ambiente interno. Y, por ejemplo, un libro maravilloso que es La biología de la creencia, de Bruce Lipton, ese doctor, neurólogo, y nos explica que realmente de la célula no es el núcleo como se pensaba y como todavía la biología dogmática y ortodoxa enseña, sino que el núcleo no deja de ser el disco duro, donde están unos programas, pero realmente el cerebro es la membrana, que es la que gestiona los mensajes externos, extracelulares, que los gestiona hacia adentro a través de unas proteínas y dan una orden al núcleo para que genere una solución biológica, generando pues las sustancias que tengan que generar, etcétera, etcétera. O sea, el contexto es totalmente diferente. Entonces, el doctor Bruce Lipton dice, hoy he tomado conciencia de que si cambio mis creencias, cambio mi biología. Porque en definitiva,
Yo no sé si somos 50 millones o 50 billones de células, un montón. La célula, como ha demostrado la Universidad de Cornell, no deja de ser un semiconductor. Por lo tanto, un semiconductor, que es un chip, tiene la cualidad de programarse y reprogramarse. Y la célula es un semiconductor, es un cristal líquido. Por lo tanto, se puede programar y desprogramar. El problema es que siempre estamos reprogramando cosas inconscientemente. La biodescodificación te hace tomar conciencia que ciertas formas de vivir ciertas situaciones, cómo las vives, no la situación, sino cómo la vives, cómo las gestiones emocionalmente, desencadenará en ti estos programas biológicos de adaptación que tú le llamas enfermedad. Carl Gustav Jung dijo: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar el hombre. Nunca el hombre debe de tratar de curar la enfermedad, porque la enfermedad es un aviso de la naturaleza. O sea, Jung, como nosotros y como tanta gente, no creemos que la naturaleza se ataque a sí misma, porque la naturaleza es inteligencia, no hay duda. Por lo tanto, lo que vemos en la naturaleza no deja de ser programas de adaptación, y obviamente no está creado al azar, porque creer que la naturaleza está creada al azar es creer que pasa un huracán por una chatarrería y salga un jumbo. Pues vaya con el azar. O sea, hay una inteligencia enorme. Entonces la naturaleza lo que hace es preservar la vida. Entonces el sentido biológico, que fue el gran descubrimiento de Hammer, es que cuando yo genero una enfermedad es como una solución de urgencia. Él habla básicamente del cáncer, que es oncólogo. Entonces, cuando un órgano tiene un cáncer, es hiperfuncional. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve una doctora, paciente mía, que tenía un cáncer de pecho. Y esa señora no se hizo ningún tratamiento médico ortodoxo. Y entonces ella pensó: antes de que me muera, quiero tener un hijo. Y se quedó embarazada. Lo primero que ocurrió es que el cáncer de pecho se le paró. Y tuvo un hijo. Y los dos pechos hicieron leche. Curiosamente, el pecho que daba más leche y más buena era el del cáncer. Por lo tanto, eso ya explica la hiperfuncionalidad. O sea, el sentido biológico de hacer un pecho, en un adenocarcinoma concretamente, es hacer hiperfuncional aquel órgano, ¿no? Cuando terminó de hacer eso, el cáncer siguió. Atención, para que veas cómo hay una inteligencia que tiene una prioridad, que es la vida. Pero aún tenía el conflicto emocional esa señora. Entonces trabajamos esto. Claro, ¿Es eso no? el conflicto emocional tendrá que ver entonces con una falta de información. Eso que decías de la información, hay un punto donde se rompe algún tipo de información que genera una mala gestión de las emociones, quizá, o Sí. algo así. Es que O una forma inconsciente de gestionar las emociones. el problema más importante que hay en el tema de las emociones es que catalogamos las emociones como buenas y como malas. Ya. Y eso no es verdad. Herencia también represiva, quizá. Claro. ¿No? Porque O sea, no se a ver, puede ser el niño malo, no se puede sentir así, o sea, no puedes odiar a tu padre, no puedes... ¿qué tiene de malo odiar a tu madre? Claro, es terrible, ¿no? Yo odio a mi madre, es terrible, ¿no? No. Yo no la odio, ¿eh? No. Porque mi madre ha recibido tanto ya que estoy empezando a aprender a amarla. Sí. Ni odiarla ni amarla. El odio es una emoción. Claro, y se nos ha vendido como algo tremendamente destructor. Claro. Entonces, te lo voy a expresar de otra manera. Eso es holístico. Si yo tengo la capacidad de odiar, si la conciencia universal a mí me da la capacidad de odiar, ¿por qué va a ser malo odiar? ¿Por qué esa conciencia me da algo para que me perjudique? ¿Por qué es malo tener ira? Lo importante no es que yo tenga ira o que yo odie a alguien, sino comprender que detrás de esta ira y de este odio hay algo que yo tengo que buscar. Por lo tanto, cuando yo soy capaz de expresar, esta es la emoción oculta, mi odio a alguien, a mi madre, y luego soy capaz de ver ese odio sin juzgarlo, encontraré la causa que tengo que sanar que me genera esta emoción. Me estoy explicando, ¿verdad, Víctor? Perfectamente. Esta es la clave. Es aquí donde este es el trabajo del biodescodificador. Ir a buscar esa emoción oculta, esa emoción reprimida por prejuicios,
por enseñanzas, porque así nos lo han explicado en el inconsciente colectivo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, esta emoción está hablando de mí. Voy a ponerte un ejemplo. Ejemplo de un paciente que he tenido yo. Viene a ver una señora con un cáncer de ovarios. Entonces ella, normalmente cuando viene un paciente con un cáncer, por ejemplo, todo el mundo sabe por qué tiene el cáncer, ¿no? No sé por qué. Sobre todo cuando buscan la emoción. No, yo ya he hecho trabajos, he hecho aquí, he hecho allá, he hecho constelaciones, sí, pero siguen con el cáncer. Que ya es mucho, porque... Que es mucho. Que venga alguien que ya es vital, que es muy importante esa predisposición, ¿no? Entonces, esa persona lo tenía claro. Mira, yo tengo un cáncer de ovarios porque mi padre abusaba sexualmente de mí cuando era pequeña. Pero yo le digo, sigues teniendo cáncer, ¿no? Pues este no es el conflicto. Pues yo odio a mi padre, pero este no es el conflicto. Y empezamos a trabajar. Y había un bloqueo muy importante. Y le hago una hipnosis. Y en la hipnosis al final sale el auténtico resentir. No odiaba al padre, odiaba a la madre. ¿Y por qué odiaba a la madre? Porque la madre lo sabía y lo permitía. Cuando fue capaz de sacar este odio contra la madre, fue cuando se sanó. Mientras tanto todo lo que estaba haciendo no funcionaba. Pero cuando se sanó realmente y se dio cuenta de que ella era igual que su madre, y que vivía un conflicto de su visión como su madre, y que realmente lo que tenía que hacer es aceptar a su madre y comprender a su madre, etcétera, etcétera. Esa terapia del espejo, ese verse reflejado con su madre, que también trabaja transgeneracional, eso permitió entrar en un estado de paz interior. Por lo tanto, Víctor, eso es muy importante lo que voy a decir, es lo siguiente. Mi enfermedad física está desencadenada por un conflicto emocional lleno de juicio y de condenación. El bioterapeuta tiene por misión buscar esta emoción oculta, esta emoción reprimida. Hacerle ver, cambiarle su percepción, hacerle ver las cosas de otra manera, para que la persona pueda ver la situación con otra emoción, exenta de juicio y exenta de ego. Y aquí el curso de milagros es clave. Entonces, es como entender que en realidad aquella persona que en principio me está haciendo daño, como nos diría un curso de milagros, que es lo siguiente, es toda persona que está involucrada en una situación está haciendo el papel que le corresponde. Cuando comprendemos, eso se puede comprender desde un punto de vista metafísico y cuántico, que yo estoy atrayendo a mi vida las circunstancias que están creando mi vida. Por lo tanto, si las circunstancias que me rodean no me gustan, el que tiene que cambiar soy yo. Pero el mundo siempre espera que cambien los demás. O sea, es como que es más fácil que cambie el otro que cambie yo, ¿no? Entonces, medio mundo quiere hacer cambiar al otro medio y así nos va, ¿no? Y eso es lo que tiene que realmente desaparecer. Una frase de Albert Einstein nos dice, más o menos, dice, si no te gusta el mundo que ves, que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias tu pensamiento con función al mundo, cambiará tu universo. Cambiará tu universo. ¿Cuántas personas me dicen, estoy haciendo un curso de milagros y parece que lo haga mi marido? Pero digo, no, porque tú estás cambiando tu percepción con relación a tu marido y por tanto el inconsciente de tu marido toma esa aceptación tuya y él actúa de otra manera, ¿no? Entonces esos principios aplicados en la biodescodificación, llevándolos a una manera más intelectual, más de tocar, ¿no? Hace que la persona tome conciencia sin caer en la trampa de la culpabilidad, porque comprende que detrás de sus comportamientos hay unos programas inconscientes que de alguna forma están guiando su vida, ¿no? Yo creo que esto puede sonar quizás un poco frustrante, pero lo voy a decir porque así es como lo vemos y esto casa con la física cuántica, ¿no? De hecho, nuestra libertad no es tal. Creemos que nos casamos con alguien por sus ojos azules, o porque pues alto, o porque es bajo, o porque, no sé, porque es simpático, pero realmente nos casamos, por ejemplo, o hacemos cosas a través de programas del inconsciente, ¿no? Y vivimos situaciones que nuestro inconsciente nos hace vivir. Entonces tenemos como un 1% de conciencia, que ya es mucho, y que le llamaremos de libre albedrío, que tendría que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? O sea que al final las cosas uno las puede modificar, ¿no?
es aquí donde realmente trabajamos, ese acto de conciencia, ¿no? Entonces, cuando el inconsciente, que tiene por misión hacerse consciente, la única forma, una de las maneras de tomar conciencia es a través de cómo él se expresa, que es a través del cuerpo. Entonces, ahí está la importancia del despertar de la conciencia biológica, ¿no? Si me duele algo, ¿qué parte del cuerpo me duele? ¿Qué código lleva detrás, ¿no? Por ejemplo, la mano. La mano, cada dedo tiene su código, ¿no? Entonces, la mano en principio tiene que ver con el trabajo y con el padre. Si hablamos del dedo gordete, el pulgar, estaríamos hablando de cualquier cosa que me ocurra en ese dedo, en principio, de alimento emocional, ¿no? ¿Ok? Hablaremos del dedo que justifica. Bueno, para los que estén oyendo radio... el pulgar, el índice. El está haciendo gestos típicos de, por ejemplo, cuando he hablado del pulgar, pues el típico dedo en la boca del niño pequeño, ¿no? Cuando chupa, ¿no? Busca alimentación. Busca alimentación. El índice es el de acusar. Normalmente cuando acusamos o justificamos es el otro, ¿no? Sí. Este es todo el mundo conoce, el anular, es el del sexo, ¿no? Además es muy internacional. Sí. Este es el de compromiso, el otro, el del anillo, ¿no? El del anillo, compromiso. Y el pequeñito, el índice, es secretos. Ese de rascarse la nariz. Exacto, ¿no? Secretos. Entonces, hay personas que nacen con los dedos índices así. Y miramos el transgeneracional y hay un montón de secretos y no dichos increíbles y se empieza a desencallar y desbloquear y el dedo se va poniendo bien. Es decir, el cuerpo es un reflejo. Es un reflejo absoluto de códigos a nivel inconsciente que se reflejan en el código genético propiamente conocido y al que hasta ahora se le llamaba el código basura, que es el 90% del ADN, ¿no? O sea, el código basura era nada. O sea, curiosamente, si modificas físicamente algo, a veces... Se repite otra vez. Se repite otra vez, o mágicamente se soluciona también lo de dentro. Si no, claro, se repite otra vez. Se repite otra vez. Ahí están las famosas recidivas, porque realmente matamos al perro, no matamos a la... Me quitaron un cáncer y cada 5 años se me reproduce de nuevo, claro. Llevo 3 veces. Claro, y siempre estamos con la misma historia, ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo, hemos matado al perro, pero no a la rabia, ¿no? Entonces, hay que dejar de pensar que la naturaleza, pues mira, una célula se ha vuelto loca y mira, pues ahora voy a tal, ¿no? Obviamente no voy a decir que si tú comes mal y te pones delante de una fuente radioactiva te vaya a matar, ¿eh? No estamos hablando de eso, estoy hablando de que tú hagas una vida normal y tengas unos conflictos emocionales. Yo también pienso que si tú te encuentras en una situación imposible, como dice un curso de milagros, es porque crees que puedes encontrarte en una situación imposible. Yo tengo una teoría, ¿eh? Me he estado muchas veces, porque buscaba, vamos a ver, tú haces una vida muy sana y te enfermas, tú haces una vida emocionalmente cuidando mucho las emociones, trabajando estas historias, etcétera, y puede ser que tampoco, hasta que me di cuenta, claro, si todo lo que sucede más allá del digamos, lo consciente, sí. Del consciente sería donde haces el guión, montas la película, claro, la proyectas, ¿no? Hay que ir allí. Hay que ir allí. Pero después está en que la sala donde la proyectas, que es acá, ¿no? Sí. Y la pantalla, pues que también esté limpia, claro. Se puede ver la película, que no esté llena de mierda, que huela bien. Entonces, tú te sientes y tienes una experiencia como tiene que ser. Entonces, si cuidas a ambos lados, generas una línea de conexión. Si desconectas alguno de los dos lados, que estamos hablando siempre de separar, bueno, por muy buena que esté la película en el inconsciente, como tú aquí no tengas una base material donde tú puedas proyectar bien la película y la pantalla sea negra con agujeros, tú no vas a ver la mitad de la película. Claro. Entonces, bueno, de hecho, la física cuántica y un curso de milagros que es metafísica te dice eso. Realmente, dicen, nunca te olvides de que a lo que tú le llamas real, lo dejas de ser una proyección. Y por tanto, si lo que estás proyectando, o lo que estás viendo, o lo que estás atrayendo, no te gusta, pues ya sabes dónde tienes que ir. O sea, tienes que ir a buscar dónde realmente se están cociendo las habas. O sea, tienes que ir al inconsciente, ¿no? Y bien, en la biodescodificación, de alguna forma, ha hecho eso más accesible, más fácil. Repito, no estamos diciendo que seamos capaces de encontrar, que hayamos encontrado todas las historias, porque no es así. Somos muy jóvenes, lleva 20 años los que trabajamos en buscar esos códigos emocionales. Llevaremos 20 años como siendo muy generosos, ¿no? Y además, no siempre las mismas culturas tienen los mismos resentires. Por ejemplo, en Cuba tenía dos mujeres que tenían el mismo cáncer en el pecho izquierdo, adenocarcinoma. Bueno, Hammer nos enseñaba, y nosotros sabemos que el adenocarcinoma no deja de ser un conflicto de alimento
o de miedo que mi hijo se muera por falta de alimento, o que siento que mi hijo está enfermo y la solución biológica es darle alimento, que es la leche materna, ¿no? Y bueno, esas mujeres no tenían ni por descontado ningún conflicto de estos, ¿no? Entonces, claro, no cuadrábamos, ¿no? Hasta que un día les digo, vamos a ver, señoras, ¿cuál es la máxima preocupación que ustedes tienen? O sea, ¿cuál es el pensamiento que más les está comiendo el coco, ¿no? Y los dos contestaron al unísono, que nuestros hijos no estudian. Para el inconsciente colectivo de Cuba, estudiar es un alimento. Por tanto, para el inconsciente, si mi hijo no estudia, mi hijo no se alimenta. Entonces, realmente el conflicto que tenían esas dos señoras era que una tenía que su hijo no estudiaba y por tanto no se alimentaba, ¿ok? Y el otro sí que estudiaba, pero tenía miedo que dejase de estudiar, lo cual para el inconsciente, si tú tienes miedo de que no se alimente, aunque se alimente, el inconsciente no entiende eso. Tú solamente vive la emoción. Vive la emoción de que tengo miedo de que no se alimente. ¿Me estoy explicando, verdad, Víctor? Entonces, una estudiaba y el otro no estudiaba. Para la mente objetiva, esa señora no tiene que tener el conflicto porque su hijo estudia, pero tenía el miedo. Y el inconsciente solamente vive la emoción. El inconsciente no puede diferenciar entre algo que pasa y lo que tú crees que pasa. De hecho, solamente recibe lo que tú crees que pasa. Sí, sí. Entonces, para que veas que al final hay que adaptarse a cada cultura y a cada contexto en particular, ¿no? No se puede generalizar así, porque no es así. Hay que buscar, siempre digo lo mismo, hay que buscar la historia que hay detrás de la historia. Y esa, Víctor, es particular como las huellas de nuestros dedos, las huellas digitales, ¿no? O sea, al final los dedos son todos parecidos, las rayas también, pero cada uno tiene sus rayas y su código de rayas. Y ahora para irnos a temas más concretos y prácticos en cuanto a los que nos estén escuchando o viendo, hemos hablado de un libro, volvemos a repetir, bueno, si Luis nos puede ayudar, porque yo ahora estoy... ahí está, este es este. Sí. Tratado de biodescodificación de Enrique Corbera y Rafael Marañón. Está este libro, aquí está la información básica Sí. para que quiera saber más de biodescodificación. Sí. Después están una serie de cursos o talleres, etcétera, como queramos llamarle, ¿no? Hay una formación. Una formación para aprender, uno para ser terapeuta y ayudar a los demás, y otro para informarse para uno mismo. Hay gente que lo hace solamente mucha gente. De hecho, para aprender más. Por ejemplo, ¿no? El primer nivel sería las bases, Gracias, Luis. Donde damos una formación más o menos alrededor de unas 100 y pico de horas. En función de donde estemos podemos hacer un poco más WINCIP o menos WINCIP, o sea, más comprimido, menos comprimido, en función de las necesidades también de donde estamos, como comprenderás. Pero la gente toma conciencia y lo pone en práctica. Pero normalmente antes yo les invito a que hagan primero un seminario de 15-20 horas, que le llamo curación emocional, donde ya les enseño cómo funciona eso y donde realmente la gente ve la utilidad de hacer esto, ¿no? Y ahí ellos deciden, ¿no? Si quieren seguir. Si quieren seguir o ya les está bien, ¿no? Normalmente la gente hace las bases, luego hay gente que siente que quiere saber más y que también se quiere dedicar a ello, ¿no? Pues porque es médico, porque es enfermera, o porque es fisioterapeuta, o porque, en fin, lo que sea, ¿no? Sí. Y empieza a hacerlo, ¿no? O, como tantos he encontrado, uno es mecánico, hay un chico en Lérida que es mecánico y biodescodifica de maravilla, ¿no? Es más, nos hemos dado cuenta que la gente que no está formada muy intelectualmente en lo que es la salud, biodescodifica mejor. Sí, porque claro, la formación académica a veces es muy limitante, ¿no? O sea, como que te hace entrar en un paradigma, ¿no? Y les cuesta un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que esa persona que luego no ha estudiado biología, pues siente la necesidad de estudiar más biología, porque claro, si conoce bien los tejidos y los órganos y la teoría de la embriología de Hammerbian, pues desarrolla mejor su actividad, ¿no? Y luego está lo que he desarrollado Cuba, que es sacar un posgrado. O sea, la gente que ha hecho el nivel 1 y el nivel 2, que el nivel 2 vendría a ser ya como seminarios muy específicos, transgeneracional, trastornos de conducta, los ciclos biológicos de Mark Frechet y tantos como estos. Cuando ya tienes un compendio más generalizado, puedes aspirar a que por ejemplo, ahora en Cuba te pueden dar un posgrado a nivel universitario. O sea, uno de tus méritos en realidad es que tú has llevado todo esto a la oficialidad. Sí. Y ahora que es el gran mérito, es la gran integración, ¿no? Correcto. Que lo oficial, aunque sea en Cuba o ahora en Perú,
está aceptando eso y lo está integrando en su día a día. Ya, de alguna forma éramos una ciencia por establecer y ahora somos una ciencia que se está estableciendo. Y para que eso sea así tiene que haber unos proyectos científicos y este es el gran trabajo de Cuba. Cuba creo que están en unos 10 o 12 proyectos científicos. Empezaron con las alergias, que esos temas son más fáciles, pero se están trabajando. La hipertensión ha sido un gran boom, o trabajar las diabetes, que ha sido espectacular. Las diabetes, un proyecto científico que ya lo están llevando a nivel nacional porque ha sido tan espectacular que se han quedado hasta sorprendidos del hecho y dicen, esto ha sido casualidad o qué ha pasado, ¿no? Y lo voy a contar así, que se lo quiera creer que se lo crea y que no se lo quiera creer que no se lo crea, ni tanto se me da. Se puede ir a Cuba. No se puede ir a Cuba si quieren, ¿no? De hecho, mucha gente les digo que vayan a Cuba, que allí que hay mucha gente que puede visitarles. Cogieron a 14, 15 niños con diabetes tipo 1, menores de 15 años, y demostraron que trabajando el transgeneracional con los padres, pues se curaron todos los niños. Y los niños ni los tocamos, ¿eh? Entonces, claro... el tema ya no está en saber que eso es emocional, sino en curarlo. Claro. O sea, en solucionarlo, ¿no? Hay un conflicto, hay una pandemia a nivel mundial que es la hipertensión. ¿Correcto? El sentido biológico de la hipertensión, ya lo dice, es presión. Por lo tanto, es un conflicto, como es la sangre, es un conflicto de familia, es un tema de familia, ¿no? Entonces, la hipertensión puede ser central, puede ser periférica, y en función de normalmente la central es masculina, la periférica es femenina, pero básicamente, ahora algo así más importante, la hipertensión siempre es un conflicto de quiero expulsar a alguien de mi territorio o no quiero que alguien de mi territorio entre, ¿no? Y te podría explicar ahora un ejemplo reciente que he tenido. Una señora que cada vez que su hijo venía a su casa porque estaba fuera le subía la tensión. Por lo tanto, la culpa la tiene el hijo. No, la culpa no la tiene nadie, pero realmente la señora tiene un conflicto con el hijo porque el hijo se ve que era un hijo de guardar, ¿eh? Y claro, la señora realmente no quería tener el hijo en casa, pero ella, el tonto del culo famoso que le digo yo, ella pensaba que era su hijo y que no lo podía tener fuera de casa. Esta falta de coherencia es lo que provoca la enfermedad, porque en realidad, Víctor, el inconsciente siempre gana, ¿eh? Entonces el inconsciente siempre te está diciendo cuál es tu auténtico conflicto. Tú tienes un conflicto con un miembro de la familia que no quieres que entre en casa, ¿ok? Entonces, cada vez que venías ese señal, tensión para arriba. Bien, en Cuba hemos desarrollado un proyecto científico. He enviado a mi colaborador, Rafael Marañón, ha estado allí unos meses trabajando allí, ha arreglado cosas y a nivel personal y a nivel de trabajo, y además él puede también por su disponibilidad, cosa que yo no me puedo marchar 4 meses de casa porque dejo muchas cosas al aire, y él ha trabajado con el proyecto científico de la hipertensión con unos resultados extraordinarios. Han sido tan extraordinarios que ahora mismo se están haciendo a nivel nacional, porque quieren aumentar la N, ¿no? Quieren aumentar el universo, ¿no? Porque, mira, en Cuba, hablo en Cuba, pero puedo hablar con otros países en general. La hipertensión es como una pandemia, cada vez de más. Ponen más medios, ponen más dinero, ponen más medicamentos y la hipertensión, y ahora solamente algo de Cuba, subió un 14%. Por lo tanto, si pongo más medios, pongo más dinero y pongo más medicamentos y la hipertensión sube un 14% y todas las enfermedades que se derivan, las cardiovasculares, suben ese tanto por ciento, algo no estamos haciendo bien. Por lo tanto, no podemos seguir por este camino. Porque por mucho que nos esforzamos, tal. Entonces, es un problema que, por ejemplo, Cuba, por su propia idiosincrasia, que todo el mundo conoce, tiene un conflicto de entrada y de salida. Eso a nivel de inconsciente colectivo. Entonces, claro, también tiene un conflicto de evito que entren, por ejemplo, o evito que salgan. O sea, dificultades de salir, dificultades de entrar, dificultades de evitar que entren. No voy a nombrar nombres ni nada, eso quiero que me pongan en el contexto. Y eso ya en Cuba como es que es una predisposición, que luego se somatiza a nivel particular. Estamos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos esa conciencia, realmente se obtienen resultados extraordinarios. La hipertensión, con la biodescodificación, y Cuba lo va a demostrar cuando saque el proyecto científico, yo pienso que va a ser una bendición para el mundo, ¿no? Porque realmente, ¿sabes cuánta gente tiene problemas de hipertensión o de tensión? Y cuánta medicación hay allí
y no hay tu tía para que la cosa se arregle, ¿no? Y estoy hablando de cosas muy concretas ahora. Y para conseguir ese libro, o para hacer tus cursos, o para conseguir el curso de milagros... Sí, bueno, el curso de milagros lo puedes conseguir en cualquier sitio. Tú pones un curso de milagros en internet y me parece que hasta lo puedes descargar y tal, ¿no? O sea, y es muy accesible, ¿no? El mío, como hace poco que bueno, el mío, del que hemos trabajado con... Dicho que es editorial Índigo. Sí, sé que las ediciones Vedrà, que también se conoce por la Epsilon, también la biblioteca. Sí, ahí tienen el mío también. Sí, también, Epsilon. Entonces, bueno, de todas maneras, si van a mi página de internet, que es bien simple, que es naturalenric.com, naturalenric.com, tal como suena, con las 3 W delante, ¿no? Allí ya explicamos muchas cosas y luego están los vínculos a la biodescodificación.com, o la ebd.org, pero sí, allí ya están todos los vínculos. Siempre digo que vayan, o si no, pongan Enric Corbera en Google, que no se preocupen, que busquen, que ahí sale toda mi historia, irán llegando al libro, al libro fijo, al libro, a los cursos, lo que sea, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? Que la gente pueda acceder. Queremos formar gente en Perú, formar en Cuba ya está así, en España se va extendiendo y bueno, yo sé que me han llamado en Uruguay, en Argentina, en Chile, en fin, a ver cómo va desarrollando todo esto. Nos quedan 4 minutos y yo quería hacerte una pregunta un poco con doble sentido. Venga. Así de cierre, y es para la biodescodificación y para un curso de milagros, ¿hace falta fe? No. Te puedo decir que la gente que se llama muy espiritual y que está muy trabajada a nivel de técnicas tal y cual son bastante complicadas, ¿eh? Por ejemplo, hubo una persona que la estaba tratando y dice, y después de tantos años trabajando el perdón, y ahora vienes tú y yo me tengo que creérmelo en 5 minutos, ¿no? O sea, realmente tenía un prejuicio. Bien, yo no creo en la fe, en el sentido de la fe como algo ciego, ¿no? Certeza. La certeza es saber algo, ¿no? O sea, certeza no es yo sé que soy millonario cuando tenga 1 millón en el banco. Yo sé que soy merecedor de toda la abundancia del universo. Y lo soy y lo manifiesto ahora. No me hace falta tenerlo físicamente aquí. Porque si yo sé que esto es así, son principios cuánticos, el universo trabajará para esto, ¿no? Habría esa posibilidad y la traerá al mundo. Bien al mundo. Entonces, si lo dejas sin expectativas, es cuando esa abundancia, que puede ser en forma de bienes materiales, o de salud, o de relaciones... O sea, el tema es merecerlo. Sentirse merecedor de todo. Con lo cual, evidentemente, cuando te sientes culpable, cuando te sientes... estás buscando castigo. Estás buscando castigo. Si tú te sientes culpable, estás buscando castigo. Mira, dice un curso de milagros que la culpabilidad es donde el ego ha edificado su iglesia. ¿Y la enfermedad no es un poco un castigo? La enfermedad vendría a salvarte. Es como, debido a que tú te sientes desposeído, debido a que tú crees que algo externo a ti te puede hacer daño, debido a que vives desde un punto de vista de separación y tal, entonces la enfermedad es la que te hace tomar conciencia de que esto no es así. Que realmente es lo que enseña un curso de milagros y que de alguna forma llevamos a la práctica con la biodescodificación. Pero yo repito, la biodescodificación es una metodología donde utiliza muchas técnicas, como el transgeneracional, el proyecto sentido, los ciclos biológicos de Murphy Shedd, utiliza pues la programación neurolingüística, utiliza la hipnosis ericksoniana, utiliza técnicas de sofrología, o sea, en definitiva, un poco el biodescodificador es un poco un artista, ¿no? Al final no se trata... sobre la marcha y en función de mi paciente yo aplicaré o utilizaré una técnica o la otra. Con lo cual es básico ser creativo, ¿no? Es total. Y la intuición es muy importante, ¿no? Entonces hay que llevar de alguna manera a nuestro paciente a ese estado del inconsciente, a buscar esa emoción oculta que se encuentra detrás de esa emoción que yo me atrevo a expresar, ¿no? Yo tengo mucha rabia a mi jefe, ¿no? Pero detrás de esa rabia, ¿qué hay, no? Pues puede haber un miedo al abandono, un miedo a la soledad o cualquier cosa que hay que buscarla y que quizás tenga sus raíces en temas ancestrales. Incluso de un tatarabuelo. Sí. Bueno, con 3 o 4 generaciones ya trabajamos bastante. Ya da mucho de sí. Sí. Pues ha sido un placer charlar contigo en estas 2 entrevistas, también tener a Luis ahí en la cámara, siempre es una sensación como de arropamiento
Y bueno, pues yo estoy abierto, ya lo digo aquí, en radio y en vídeo, a seguir lo que haces, a estar metido un poco en todo esto. Me parece muy interesante, me pareces muy interesante como persona y muy generoso, y una vez más pues estaremos haciendo cosillas. Yo creo que es muy importante eso de estarte colando en el mundo oficial y uniendo por fin. Sí, sin juzgar. Sí, empecemos a dejar de juzgar y a empezar a unir. Creo que es la base ahora mismo. Y en fin, gracias a todos por escucharnos y por vernos, los que estén viendo esto en vídeo. Y bueno, pues aquí estamos abiertos a cualquier cosa. Recordamos la página de Enric una vez más. Sí, naturalenric.com, o si no en Google Enric Corbera. Y ahí como en la sopa. Ya sale todo. Sí. De acuerdo. Y una vez más, gracias también a la Caja de Pandora en representando aquí a Luis Palacios, representando. Gracias, Luis. Porque hacéis un trabajo excepcional también para que la gente vaya accediendo a un montón de información. Y nada, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.